Hace ya 20 años me tocó estar por ahí en París y con un compañero de estudio de la lengua francesa. Él era eh, brasileño de una iglesia protestante. Ustedes saben que en Brasil se han desarrollado mucho las iglesias protestantes del cristianismo. Y bueno, con este amigo comenzamos a intercambiar algunas ideas acerca del catolicismo, del protestantismo, de las iglesias que han surgido a partir del cristianismo. Y bueno, lo interesante de esta plática fue que él me decía, yo admiro mucho la, la confesión de los pecados en la Iglesia Católica. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué admiras mucho eh, la parte de la confesión de los pecados en la Iglesia? Y decía, es que ustedes, al confesar sus pecados a un sacerdote, ya se saben perdonados. Y nosotros en nuestras iglesias protestantes nos dicen, ve y pídele perdón a Dios de tus pecados. Sin embargo, no nos sabemos completamente perdonados. Y ese aspecto de la confesión de los pecados a un sacerdote, decía Pablo, es bien importante porque entonces te sabes tú perdonado, te sabes reconciliado, te sabes amado, sabes que Dios te ha perdonado de todos los pecados que has cometido y de todas las atrocidades o los males en los cuales has caído. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Conejo en tu canal de Orar para Perdonar, Psicología, Biblia y Vida. El tema del día de hoy es saberte perdonado, saberte amado. ¿Sí? Y bueno, comenzaba con esta anécdota de hace 20 años, en el año 2000, que estuve por ahí en París y que estuvimos estudiando la lengua francesa para posteriormente entrar en el estudio de la teología. Y una de las cosas que me marcó mucho fue esta pequeña experiencia con Paulo, un brasileño, ¿sí? Saberte perdonado, él decía, ¿sí? Hace pocos días una amiga me decía, ¿y por qué Pablo no se cambió a la Iglesia Católica? Pues porque no era necesario cambiarse, porque él vivía feliz, él sigue viviendo feliz ahí en su iglesia protestante, ¿sí? Y él prácticamente se ha hecho ahí dentro de la iglesia protestante. Sin embargo, Pablo, perdón, fue capaz de reconocer este elemento esencial de la confesión de los pecados dentro de la Iglesia Católica. El sacerdote, dice, es aquel que te da la absolución de todos los pecados que tú le confiesas. Y eso es muy bello, es muy bonito, más allá de la realidad que se nos presenta cotidianamente y en la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la actualidad muchas personas ya no quieren ir a confesarse, ya no desean confesarse porque dicen, ¿cómo voy a ir con un sacerdote que es igual o peor que yo de pecador? Y entonces entramos en un dilema. ¿Qué es más importante? ¿La persona del sacerdote o recibir la absolución de nuestros pecados? Bueno, ahorita en los siguientes elementos del desarrollo del tema vamos a explicar el por qué, el por qué es más importante la absolución que la misma persona del ser humano como sacerdote. Vamos a explicar. Y bueno, bien importante, ¿no? Bien importante sabernos perdonados. Y vamos a compartir la palabra de Dios eh, del Evangelio de San Lucas, un evangelio que se caracteriza por transmitir la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Los invito a reflexionar Lucas 35 y siguientes. Perdón, Lucas 7, 35 siguientes. Dice, un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume
y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo aquel a quien le perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviendo hacia la mujer, dijo a Simón, ves a esa mujer, entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con su perfume. Por eso te digo a ti, Simón, que le quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados te quedan perdonados. Los comensales empezaron a decir para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hermosísimo, hermosísimo pasaje de la escritura que nos muestra San Lucas. Quien ha amado mucho, a esa persona se le perdona mucho. ¿Por qué? Porque para Dios no es importante el pecado, no es importante la miseria, no es importante el que cometas errores, el que cometas males. Lo importante es que te arrepientas y con ese corazón lleno de amor seas capaz de pedir perdón. Se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Se le ha perdonado bastante porque porque ha amado bastante. Qué bonito, ¿no? Son pasajes que llenan de felicidad, que nos repletan el corazón de amor. ¿Por qué? Porque simplemente nos sabemos amados. Y en este caso, esta mujer pecadora que entra a la casa de un hombre considerado de los más cultos, de los más perfectos, de los más impecables en el mundo judío, en casa de Simón, ¿verdad? Se encuentra con el especialista en amar, el especialista en perdonar. Hoy, para muchas enfermedades, buscamos especialistas, que el traumatólogo, que el urólogo, que el ginecólogo, que el geriatra y demás. Tendríamos que buscar al especialista en perdón. Y el especialista en perdón lo tenemos en la persona de Jesús. Jesús. Jesús que no nos juzga por nuestros pecados. Jesús que no nos critica por nuestros pecados. Jesús que no nos reenvía llenos de remordimiento, llenos de odio, de violencia, llenos de incertidumbre después de que nos confesamos, sino todo lo contrario, nos reenvía con mucho amor. ¿Por qué? Porque quien demuestra mucho amor al arrepentirse, tienen la certeza y tienen la seguridad de saberse perdonar. Bello ejemplo, ¿no? Pero bueno, no nos quedamos en este aspecto. Quisiera compartir con ustedes algunos elementos de los que en la vida y especialmente en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la misericordia, que se denomina confesión, en el perdón de los pecados, obtenemos. Y es que de verdad muchas veces pensamos que ir a confesarnos es
un aspecto, un elemento de tortura. Y no, realmente no es una tortura. Es un momento donde experimentamos completamente ese Dios que se solidariza, ese Dios que perdona, ese Dios que ama, ese Dios apasionado por lo más humano de los seres humanos, ¿sí? Si quieren, por el error, ¿verdad? Ese Dios que no te juzga. Y bueno, les comparto 10 frutos de la confesión que tienen que ver específicamente con el sacramento, pero que también tiene que ver con lo más humano de nosotros mismos. El primer fruto de la confesión es que el sacramento de la reconciliación aumenta en nosotros la gracia santificante. ¿Y qué carajos es la gracia santificante? No es otra cosa que la fuerza que te da Dios a través de sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fuerza que te da Dios para seguir viviendo de una manera cada vez mejor, ¿sí? Es esa fuerza que te impide a veces caer en males que repetidamente a veces eh, caemos, ¿no? Es esa fuerza que te da Dios para no caer en lo mismo. Segundo fruto, la confesión te purifica el alma, ¿sí? El sacerdote a través de las palabras de la absolución te purifica. Ya el mismo hecho que tú vayas con el sacerdote y te acerques es una purificación, es un lavarte, limpiarte, te purifica el alma y te prepara para el encuentro con Dios. Tercero, nos forma la conciencia. ¿Qué necesidad hay hoy en día de formar nuestras conciencias? ¿Sí? Ah, es que antes todo era pecado. Ahora nada es pecado. ¿Cómo llegar a formar una conciencia de verdad inteligente que sepa darse cuenta de aquellos errores, de aquellos males que has cometido hace 3, 4 meses, hace 5 años, hace 10 años? Es una formación de conciencia tan necesaria en nuestra sociedad actual. No, es que yo no considero que hice mal. Bueno, pues vamos formándonos nuestras conciencias, ¿no? Y la confesión es una oportunidad que nos damos para formar nuestra conciencia. Cuarto, nos hace virtuosos. ¿Por qué nos hace virtuosos la confesión? Ah, porque al saberte erróneo, no perfecto, al saberte pecador, no santo, al saberte imperfecto, al saberte errable, al saberte a veces miserable, al saberte lleno de defectos, te hace una persona humilde. No falso humilde, perdón. Ya hemos explicado varias veces la falsa humildad y la verdadera humildad. Te hace humilde, te hace sincero, te hace leal, te hace honesto. Y estas son todas virtudes que se van perdiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida. Entonces, quinto, nos hace crecer en el conocimiento de uno mismo. Al saber en qué fallamos, al saber en qué nos equivocamos, al saber en qué erramos, al saber que somos pecadores, conocemos prácticamente ese aspecto que muchas de las personas no conocen de nosotros. Y eso nos hace conocernos más profundamente, más sinceramente, más honestamente a nosotros mismos. Y eso no tiene precio, ¿eh? No tiene precio, déjenme compartirlo. Siguiente, nos ayuda a ser mejores. No somos perfectos, pero somos perfectibles. En ese sentido, nos ayuda a caminar en un proceso de ser cada día mejor como personas, de pulir, de embellecer nuestra persona, nuestro físico, pero también nuestro interior, nuestra manera externa, pero también
nuestra parte interna de nuestra vida, lo más interno que hay dentro de nuestras personas. Y en ese sentido, sí, la confesión nos da esa parte tan bonita, tan esencial, que es embellecer nuestras personas, mejorar, entrar en un proceso, en un itinerario de perfección. Repito, no somos perfectos, pero podemos llegar a la santidad. En eso consiste. La santidad consiste en ser mejores día con día, en intentar ser mejores día con día. Y bueno, el séptimo nos impulsa a ser misericordiosos, puesto que experimentamos la misericordia que Dios tiene con nosotros, puesto que experimentamos el mucho amor que Dios tiene con nosotros, nos sabemos amados, perdonados, reconciliados, ¿sí? Y desde esa perspectiva nos sentimos también con la necesidad de amar, de perdonar, de reconciliarnos con aquellos que nos han hecho mal. Saber que Dios es misericordioso nos impulsa a ser misericordiosos. Saber que Dios nos perdona nos impulsa a saber perdonar a los demás. 8, nos da alegría y paz interior. Qué bonito, ¿no? Cuando la gente dice, ay, llegan con el sacerdote y le dicen, ay, padre, qué bueno que me confesó. Ya dejé el costalito, ya dejé todo lo que traía cargando y qué paz experimento. Qué alegría. Te lo dicen con una alegría y con una felicidad de verdad incomparable, de verdad incambiable, ¿sí? La alegría y la paz que experimenta el ser humano, los fieles católicos, quienes creemos en el sacramento de la confesión cuando vamos a confesar. Nos reconforta, es decir, nos hace más fuertes. 9, el 9 fruto, ¿sí? Nos hace más fuertes, nos reconforta, nos vuelve a ser fuertes, sólidos. Nada ni nadie puede contra una persona que se sabe amada, reconciliada, perdonada y que ha recibido la misericordia de Dios a través del santo sacerdocio. ¿Sí? Repito, del santo sacerdocio. Y no tengo miedo a equivocarme. Ahorita lo explico. Y bueno, el 10º fruto nos reconstruye, nos rehace, nos recrea. Y es que prácticamente ustedes saben que la confesión nos relanza, ¿no? Así como relanzó a esta mujer en la casa de Simón. Puesto que has amado mucho, se te ha perdonado mucho, María. ¿Sí? Se te ha perdonado mucho. Y yo te digo a ti, tus pecados te son perdonados. Quienes no comprenden toda esta dimensión, pues los dejamos a sus propios criterios. Quienes tenemos esta gracia, como lo decía mi amigo Paulo, el brasileño allá en París, quienes tenemos esta dicha de sabernos amados, reconciliados, perdonados, de haber obtenido misericordia a través del sacerdocio, tenemos ese regalote tan grande que nos da Dios a través del santo sacerdocio. Y es que aquí lo más importante es el perdón y la reconciliación, es la absolución de tus pecados, ¿sí? El sacerdote no actúa por sus pecados, no actúa por sus miserias humanas, no actúa por sus errores humanos, no actúa por las atrocidades que él hace. No, el sacerdote cuando te perdona tus pecados, cuando te escucha, cuando impone tus manos sobre ti y pronuncia las palabras de absolución, está actuando in persona Christi capitis, porque fue ordenado, ¿sí?, para administrar los santos sacramentos. Y los sacramentos, todos los sacramentos,
son un encuentro con Dios. El encuentro de lo humano, hombre o mujer, con Dios. ¿Sí? En el bautismo, en la confirmación, en la comunión, en la penitencia, en la unción de los enfermos, en el orden sacerdotal, etcétera, etcétera. Los sacramentos son encuentros con Dios donde quien los administra actúa in persona Christi Capitis. Repito, en la misma persona de Cristo, cabeza de la iglesia. No actúa por sí mismo. No actúa porque es pecador. No actúa por sus errores. Invoca al Espíritu Santo y te dice: Dios, que reconcilió al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, te conceda el perdón y la paz. Y yo, por el ministerio de la iglesia, te perdono y te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lo más grande, es lo más dichoso, es lo más bonito. ¿Sí? Y bueno, antes de pasar a la oración, en el cuarto paso, por ahí te invito y te reto a que en estos últimos días del 2020, año formidablemente bello, año formidablemente especial, año formidablemente intenso por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos experimentado, por toda esta fea enfermedad que nos ha invadido y que no es aguas que Dios no la manda, sino que es fruto del egoísmo del ser humano, por todo lo que hemos vivido, por todo el dolor, el sufrimiento, la muerte, la desesperación, la enfermedad, los problemas, las incomprensiones, las vicisitudes de la vida que se nos ha presentado desde que fue el 1 de enero de 2020 hasta lo que va a ser el 31 de diciembre del 2020, que ya falta poco. Te invito a retarte y a que hagas una buena confesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que yo no creo soy católico, pero no creo en el sacerdote. Tranquilo, sereno, tranquila, serena. Primer reto, haz un buen examen de conciencia. Te reto a que hagas un buen examen de conciencia. ¿Qué es hacer un buen examen de conciencia? Te invito a que si quieres hacer un examen general de conciencia, desde que tienes uso de razón, comiences en tu memoria a traer aquellos eventos, aquellos momentos, aquellas personas, aquellas experiencias de la vida que han sido desastrosas para ti y que en el desastre te han constituido, te han hecho, te han construido el hombre o la mujer que eres actualmente. Examina tu conciencia, porque examinando tu conciencia puedes reconocerte defectible, puedes conocerte errable, puedes conocerte humilde. O si quieres hacer un examen de conciencia de hace un año para acá, comienza a ver cuáles son los males que has hecho, cuáles son los bienes que no has hecho, porque eso también entra en el examen de conciencia. Haz un examen de conciencia de pensamiento, de tus pensamientos, cuáles son aquellos pensamientos que te han provocado a hacer mal, de tus palabras, cuáles son aquellas palabras que han ofendido, te han ofendido a Dios, cuáles son las acciones, cuáles son las omisiones. Las omisiones son los bienes, los momentos de bien que no has realizado. Pude haber compartido 10 pesos con la persona que estaba en la esquina y que tenía a su bebé y a su esposa pidiendo limosna y no pudo, y no lo hice. Esa es una omisión. ¿Sí? Te reto a que hagas un examen de conciencia minucioso, bonito. Después habrá oportunidad de compartirles cómo hacen el examen de conciencia los orientales, ¿sí? En ciertas filosofías orientales. Segundo, te invito o te reto también a que te arrepientas de tus pecados, a que sientas dolor de lo malo que has hecho. Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que creemos que hacemos el bien y no nos damos cuenta que hacemos el mal. ¿Sí? Siente dolor de aquello que hayas
dicho mal a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus vecinos. Sentir dolor de las atrocidades que hacemos en la cotidianidad, en la normalidad de la vida, ¿sí? 3, lo más difícil, ve con un sacerdote a confesarte. Busca un sacerdote. Iba a decir, busca un buen sacerdote, pero no, o sea, busca un sacerdote, porque finalmente el sacerdote actúa in persona Christi Capitis. Ya lo expliqué, ¿sí? Y el sacerdote, más que criticarte, más que juzgarte, más que pensar mal de ti cuando te estás confesando, él solamente tiene que escucharte, darte un buen consejo, darte la absolución e irte. Muchas veces, no, es que voy a ir con fulano de tal porque me siento a gusto. Ok, está bien, ve con él, pero cualquier sacerdote te puede dar la absolución de tus pecados, ¿sí? Evidentemente que esté dentro de la Iglesia Católica. Este video específicamente lo estoy haciendo para gente católica, ¿verdad? Ve con el sacerdote a confesar tus pecados. Haz ese acto de humildad, haz ese acto de sinceridad, haz ese acto de verdad, haz ese acto de transparencia, de platicarle lo malo que has hecho a un sacerdote. Qué difícil, ¿no? Pero finalmente nos conduce a ser virtuosos este paso. Cuarto paso, cumple la penitencia. Normalmente hay sacerdotes en la actualidad que la penitencia la dejan conforme a lo que el mismo penitente está confesando. No hay penitencia fuerte, no hay penitencia difícil de realizar, porque la penitencia consiste en poner en el penitente algo de lo que él mismo pueda realizar, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, resulta que ofendiste a tu hermano, pues la penitencia puede consistir en ir a hacer un acto de amor con tu hermano, hacer un acto de reconciliación, de unidad, ¿sí? No es difícil. Y finalmente te reto a un propósito de enmienda, a no repetir los mismos errores. La gracia, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te darán esa fuerza de que te propongas no repetir las mismas burradas, los mismos errores, las mismas actitudes de mal, ¿sí? Son 5 retos, te los repito, ¿sí? Entonces, un buen examen de conciencia, sentir dolor de tus pecados, de lo que has cometido, confesarlos al sacerdote, hacer la penitencia y el propósito de enmienda, ¿sí? Son 5 retos. Y bueno, finalmente, pues vamos a tener como oración un momento muy pequeño, si tú quieres, pero muy, muy eficaz. Comparto contigo el Salmo 50. El Salmo 50, la tradición bíblica se lo atribuye a David después de haber cometido la atrocidad de tomar a Jezabel, la esposa de Urías, elitita, ¿verdad? La toma como propia, ¿sí? Era una mujer bella. Y resulta que este salmo, la tradición bíblica se lo atribuye a él como ese signo de arrepentimiento, ese signo de sed de amor y de misericordia de Dios. Te invito a apropiártelo, te invito a personificarlo, hazlo tuyo. Y dice así el salmo: misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé.
cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecies, Señor. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios y rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te recuerdo las palabras de la absolución de los pecados. Los sacerdotes te dicen: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó su Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo, por el ministerio de la Iglesia, el sacerdote no actúa solo, por el ministerio de la Iglesia, te absuelvo y te perdono de todos tus benditos pecados, porque bendito pecado que mereció la gracia, lo canta el pregón pascual. Por el ministerio de la Iglesia te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí nuestro curso del día de hoy, saberte perdonado, saberte amado. Y bueno, te invito a que des like, compartas, le des clic en la campanita, compartas el video para quien necesite saberse perdonado hoy en día, antes de terminar este 2020, año completamente inédito, año especial. Porque fue especial, nos sabemos especiales. Porque fue un año donde amamos mucho, nos sabemos amados, perdonados y llevados sobre los brazos de nuestro Padre Dios. Te invito a compartir este video con quien más lo necesite. Habrá muchísimas personas que lo necesiten. Bendiciones. Hasta luego.